Y entonces, la mujer también tiene derecho a la vida. Por supuesto que sí, Claro. ¿quién dice que no? Tiene derecho a la vida. Pero, ok, tiene el derecho a la vida, Sí. pero ¿y el aborto cómo entra en esto? ¿Cuál? El aborto, de lo que estamos hablando acá, ¿o no El derecho estamos hablando de aborto? la mujer tiene derecho a su propia dignidad. O sea que su dignidad está en función de si mata o no mata a su hijo. Depende. ¿Depende de qué? De su derecho a decidir sobre su vida. Pero si está disponiendo de la vida de de otro ser humano. O sea, su dignidad está en función de si mata o no mata a su hijo. ¿Eso es lo que usted está argumentando acá en vivo en este programa? O si se mata a ella. A ver, suponete lo siguiente, lo vamos a teatralizar para que Nos tenemos sea mecha más corta fácil, los dos, ¿no? me parece. Entonces, suponete que viene Benito y me roba algo. Sí. ¿Sí? Me roba algo. Justo, Benito, ¿Eso a mí me da derecho, por ejemplo, de ir y robarle algo a Raúl? No. O sea, entiendo ¿un muy delito bien. se La puede comparación no la compensar con entiendo muy otro bien. delito? Digo, porque vos lo que me estás diciendo es que frente al delito de la violación, a vos te da derecho a cometer el asesinato del chico que está dentro No, del te vientre da de la derecho a madre. elegir, es libertad. No es libertad. No es Digo, libertinaje. ¿Y cómo elige el que está dentro? ¿Cómo elige el que está dentro? Digo, ¿cómo elige? When should you be able to kill this baby? Okay, we're going to play a game called When Should You Be Able to Kill This Baby? Because I've been told by people like Hillary Clinton that you're able to kill this baby all the way up to the very end, right? 32 to 30 weeks. Right? And that's when the baby is fully formed. It can be born alive. It is a fully formed human being. I've watched 2 of them come out of my wife. These are human beings. These are not balls of tissue. These are not clusters of cells. And I'm sick of being told that it's just an abortion. I don't like the euphemisms. It's not a termination of a pregnancy. It's a termination of a human life. Okay, it's a murder of a human being when you're talking about these babies and this idea that you get to choose that. Look, you got to choose a lot of things in life. You don't get to choose another human being's death. That's not something you get to choose. So, when is it okay to kill this? When is it okay to kill this? Is it okay to kill this thing at week 14 when the heart is pumping several quarts of blood through the body every day? How about week 15 when the baby has an adult's taste buds? How about month 4 when the bone marrow is beginning to form? How about that? Or how about weeks 9 and 10 when the baby's teeth are already beginning to form? Its fingernails are already beginning to develop. We're talking about 2 months old, right? The baby can turn the head and frown. The baby can hiccup. Is that okay to kill? How about week 4? By the end of the week 4, the kid is already 10,000 times larger than the fertilized eggs was. There's already the beginnings of eyes and legs and hands. There are already brain waves detectable. Mouth and lips are present. Fingernails are forming. How about week 3? By the end of the 3rd week, the kid's backbone and spinal column and nervous system are forming. The liver and kidneys and intestines are beginning to take shape. How about day 22? The heart's already beating with the child's blood, which may be of a different blood type than the mother. So where in here exactly do you think it's okay to murder that kid because you have a personal convenience? Como un hecho jurídico, o sea, hay un ser humano que está formado ya y el Estado lo ha registrado con un acta de nacimiento. Aquí no hay acta de concepción. A ver, ok, a ver. Entonces, Agustín, el derecho... Pero a mí también me resulta intrascendente si el Estado ha registrado a una persona como persona o no. Ese es un hecho jurídico positivista, digamos. O sea que si el Estado se perdió de registrar un acta de nacimiento, esa persona no es una persona porque el Estado no lo registró. Yo estoy diciendo que cómo se puede colocar por encima un derecho, el derecho de un ente en gestación que no ha sido, no todavía reconocido por el Estado como un bien jurídico, como un sujeto jurídico, sobre el sujeto jurídico ya reconocido. Bien, a eso yo me refiero. Bien, y yo quiero ir a ese punto si usted me lo permite. El reconocimiento del Estado no es lo que otorga dignidad al ser humano. Si así fuera, estaríamos en un peligro gravísimo. Si nuestra dignidad estuviera en función de que un Estado nos reconozca como seres humanos, estaríamos abriendo la puerta a un totalitarismo inimaginable o bastante imaginable si revisamos lo que ha pasado en el siglo XX. Entonces, yo no comparto la posición de que nuestra dignidad depende de que un político o un burócrata nos inscriba en un acta de nacimiento. Y por otro lado, ¿cómo determinar el tema de la incompatibilidad o el choque de los derechos? ¿El derecho de la mujer a matar a su hijo o el derecho de su hijo a vivir? Bueno, porque el fundamento orgánico, ontológico y lógico, en ese orden, del derecho es la vida. Sin una vida activa, sin una vida existente, pues entonces el derecho no tiene ningún sentido. El derecho no tiene sentido para un cadáver. Por lo tanto, yo no puedo impulsar ninguna ley que atente el principio sin el cual el derecho mismo no existiera. So either human life has intrinsic value or it doesn't. I think we both agree that adult human life has intrinsic value. Can we start from that premise? I believe that sentience is what gives something moral value, not necessarily being a human alone. Okay, because, so
when you're asleep, can I stab you? I'm still considered sentient when I'm asleep. Okay, if you are in a coma from which you may awake, can I stab you? Well, then, no, I guess not. I mean, like, I'm glad you answered that because I have no interest in actually murdering you. but that's still potential sentience, and it's still a potential. Like, I agree, like it is going to be potential sentient- sentience. You know what Okay. else is potential sentience? Being a fetus. Empieza a existir ese ser humano al cual hay que proteger de la agresión de los demás. Es decir, si vamos a hablar del principio de no agresión como estructurante axiológico de la filosofía ética y política del libertarismo, necesitamos especificar en qué momento empieza a existir ese ser humano inocente al cual se refieren. Yo voy a intentar mostrarlo y defender la idea de que empieza desde la fecundación con arreglo a la biología, a la genética, a la metafísica y al final voy a hablar un poquito también de biopolítica. Empiezo por la biología. Voy a usar de la biología la teoría celular. Tiene dos postulados fundamentales la teoría celular. Por un lado, la mínima unidad de vida es una célula. Segundo, postulado fundamental, toda célula proviene de otra célula de la misma especie. Por lo tanto, si esto es así, conforme la teoría celular, la primera célula embrionaria está viva y es parte de la especie humana. ¿Por qué está viva? Porque se desarrolla, se multiplica, se divide, ¿sí? ¿Por qué es parte de la especie humana? Porque proviene del hecho de la singamia, o sea, de la fusión de los núcleos de los gametos. Y no solo está viva y es parte de la especie humana, sino que además es totipotente, algo que explicaré brevemente en un ratito nada más. A su vez, gracias a la genética, por otro lado, sabemos que desde el momento cero, el embrión posee normalmente un cariotipo de 46 cromosomas completo que reafirma su pertenencia a nuestra especie. En estos 46 cromosomas completos ya podemos encontrar, por lo tanto, todos los genes de este individuo. Ahora bien, como dije antes, estas primeras células son células madres totipotentes, o sea, que son capaces de formar un individuo completo. Yo la he leído, Gloria, tratando de comparar los espermatozoides, o sea, los gametos, con la célula madre totipotente, y esto es un error biológico garrafal. La célula madre totipotente es, como su nombre lo indica, totipotente. Un gameto es una célula muy especializada. La célula madre totipotente tiene la posibilidad de crear un individuo ella misma, ¿sí? Empezar con esa creación, algo que, insisto, empieza en el momento cero. Entonces, la información genómica, además de este nuevo individuo, es diferente a la que presentan los cromosomas de sus progenitores, y sus cromosomas son de un individuo humano que además ya podemos saber que es extremadamente joven si se miden, por ejemplo, que los telómeros de su ADN son muy largos, lo cual indica que es muy joven. Lo que nos individúa, en efecto, conforme la ciencia más moderna, es nuestra información genética. No hay fundamento entonces para decir que la condición de ser humano se adquiere gradualmente, porque desde el momento cero la pertenencia humana a la especie ya está presente biológica y genéticamente. Y esto, trasladado al lenguaje de la metafísica, podría llevarnos a afirmar lo siguiente, que el desarrollo de una potencia presupone la esencia de la cual se desarrolla. Es decir, que eso que se desarrolla como ser humano, si se desarrolla como ser humano desde el momento